Shut your eyes. Hola jóvenes, ya estamos ya en el capítulo número 5 del programa En el Taller. Hoy día vamos a hacer algo muy interesante, como la obra que ustedes pueden ver acá a la espalda. Son las obras originales que ya les había enseñado antes de un cómic que es del Evangelio. Y ahora quería compartir con ustedes un trozo de este Evangelio en el momento de la Anunciación de la Virgen. Y para eso quisiera mezclarlo con lo que es el dibujo del rostro y especialmente el dibujo del ojo. Esta es una obra en acuarela, es una original. Si pueden ver, el ojo acá está hecho de alguna manera casi como cómic, o sea, está un poquito exagerado y está dramatizado en el fondo. Yo me basé en la escultura de la Virgen de Fátima, por eso que ven que el cuello es más largo y tiene todas las luces son de la escultura. Esta es una obra que todavía no está terminada. Y para eso, junto con lo que es cómic, traje estos dos personajes que son grandes dibujantes de cómics, que es Jim Lee, este dibujo de Batman, y luego un personaje que lo hemos mostrado muchas veces, en honor a él, que en paz descanse, que es el artista francés Moebius. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer un detalle de un ojo, vamos a tomar el ojo de Jim Lee, lo voy a explicar un poquito cómo se procede. Aquí les voy a explicar en detalle cómo es el ojo de, en este caso, de la Virgencita. Si ustedes ven la diferencia entre este ojo y un ojo de cómics, como en este caso, este personaje de Jim Lee, son son similares, pero muy distintos, porque este es más la forma de cómic. En cambio el otro es un poquito más realista. Y el otro que hablábamos recién, que es el dibujo Moebius, tenemos un ojo que está muy estilizado. Si pueden ver aquí la línea, la cualidad de Moebius es que con dos trazos te arma una figura completa. Y seguro que esto él lo hizo de memoria, o sea, no hay una base de apoyo. Y lo ha hecho tantas veces que esto se hace ya casi de manera automática, así lo hacía por lo menos. Entonces, para poder explicar paso a paso, vamos a apoyarlo en una base más o menos didáctica. Va a ser una primera parte esto. Y vamos a terminar con el dibujo de cómics para mostrar cómo me voy acercando y cómo vamos acercando a nuestra idea. El primer paso del ojo, como yo lo hago por lo menos en mi forma de estructura, y como lo decíamos en capítulos pasados, siempre cuando haga un ojo tienes que estructurarlo en dos partes. Primero es la parte central, que viene a ser el punto donde va a ir la pupila. Luego tú trazas los puntos donde se va a encontrar la pupila completa. Y cuando tienes esto, tú vas a ir modificando este ojo. Por ejemplo, en el caso de Jim Lee, sobre todo en este ojo, vamos a ver que la forma que tiene, en este caso Jim Lee, es en ángulo, y esto le da un dramatismo. Entonces siempre tiene este eje y en esta parte el ojo va subiendo. Y luego la característica que tiene él, que es una línea curva, pero de pronto es muy angulosa. Entonces parte redondo y termina acá con un golpe fuerte. Luego lo que da también expresión al ojo, que viene a ser este brillo. Él deja este brillo acá. Y además le da un brillo al borde. La gracia del cómic es que es una manera de dramatizar el dibujo
tiende a ser un poquito caricaturesco, porque tú estás estilizando y después encuentras un método para dibujar. Y gracias a ese método tú te vas ahorrando después. Acá una cosa que me gusta mucho de él es la manera como integra la pestaña a la línea del párpado. Se ve una sola pieza nomás. ¿Te fijas? La línea de él es así. Ahí está el ojo. Luego la ceja tiene mucho movimiento. Y se hace así en dos partes. Si esto yo lo dibujara y lo comparara con otra forma, en el caso del ojo de Moebius, es muy distinto. El ojo de Moebius tiene una forma como el que se encuentra acá. Le vamos a dar un enfoque primero cuando lo estoy dibujando. Son tan simples que es una línea, se marca la parte extrema del ojo y el ojo lo deja siempre a medio. Una cosa que a veces los personajes cómics más fuertes dejan la pupila completa y eso tiene que ser como algo dramático, pero en el caso de estos dos ojos hay un control y hay una manera estilizada de dibujar después la ceja. Son dos líneas, una línea superior y una inferior, y el ojo de acá ya estaría terminado. Aquí tienen los dos ojos tienen expresión, pero mucha más expresión y es más dramático que en el caso del cómic de Jim Lee. Tiene mucho manejo de la tinta, por ser un cómic norteamericano. El manejo de la tinta que tienen ellos es de una escuela pero muy, muy antigua. Podemos decir que ellos se especializan en eso. De la época de los cómics que salían en los diarios, de ahí del personaje Milton Caniff. Vamos a hacer acá una visión rápida. Mira, fíjense cómo yo vamos a hacer con acuarela como si fuera tinta. A medida que yo voy pasando, el mismo pincel me va marcando, me va dando expresión. Luego voy a marcar acá adentro, acá ya es un poco más fino. Luego aquí marco la ceja. Y aquí voy siempre sintetizando. El dibujo, y al igual que el concepto de arte en general, la síntesis es el principal elemento que a ti te va permitiendo identificar y reduciendo. Tú vas esquematizando para ser más rápido. Ahora, esquematizar también en un tema de observación, por ejemplo, en un dibujo muy natural, como el de Leonardo da Vinci, o como el dibujo principio de Giotto. Estamos hablando de hace muchos siglos atrás. Ellos trataban de hacer una observación muy similar al natural, muy distinto al dibujo de la Edad Media, que ellos trabajaban por escuela y tenían método, tenían forma. El cómic tendría algo similar, hay una metodología que va a ser diferente que tú estés dibujando un cómic europeo o un cómic norteamericano. En mi caso, a mí me gusta más el cómic más europeo, que nosotros lo vemos de la época del boom del cómic francés. Y los que le llaman pato, ahí podrán ver también que también tiene una influencia más del cómic europeo, por ser una revista que tenía mucho cómic francés. Artistas que hasta el día de hoy están vivos. Ahora si voy al cómic de Moebius, yo lo puedo hacer en 2 trazos. Y eso es todo. Se fijan, tener un ojo hecho en cómics a un ojo hecho de manera... O sea, 2 cómics, norteamericano, europeo, y luego un dibujo más realista. Lo que vamos a hacer para poder resumir esto, vamos a sacar esta hoja, vamos a dejar acá para que nos acompañe.
vamos a hacer basándonos en la expresión, y esta es la idea también en hacer todo de memoria. Vamos a saltar de este estudio del ojo, que va a ser fundamental para hacer este cómic. Vamos a hacer un cómic del momento de la anunciación. Para esto, ¿qué herramientas tengo? Primero, tengo que tener la historia. Luego, la secuencia. Y todo esto está unido en la expresión. Y dentro de esta expresión, en el caso, como tengo mi oficio de ser arquitecto, me apoyo mucho en la arquitectura y los croquis que yo he hecho de la ciudad. Entonces, la parte de arquitectura, la parte de espacio es fundamental. Entonces, ¿cómo mezclo espacio con lo que es expresión? Se hace de una manera muy bonita. Primero, aquí voy a hacer un ejemplo. Si tomamos una hoja típica, por ejemplo, si nos apoyamos en esta hoja, vamos a ver aquí que hay una secuencia. Primero hay una toma general que va mostrando cómo Jesús va caminando entre medio de la gente, llegando al pueblo. Después hay una toma aérea para identificar, para hacerlo más dramático, y después hay una toma cercana donde ya hay un diálogo. Después hay una toma donde ya se enfoca en un rostro que está pensando, y luego remata con una historia. Esta es una historia del Evangelio hecho en una hoja. Después me tomé 2, 3, pero ahora vamos a hacerlo en una sola hoja. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer ustedes? En este caso de la anunciación, habrían dos momentos en que aparece un ángel, hay una mujer, luego hay una conexión entre ellos dos. Entonces, para poder hacer esto, ¿qué tengo? Primero, puedo hacer una línea simple, que es el comienzo, podemos hacer la viñeta 1. Luego, divido la viñeta en 3 partes, de una manera armónica. ¿Okay? Vamos a tener la viñeta 2, viñeta 3, viñeta 4, viñeta 5. Entonces, como tengo una mirada horizontal acá, esto yo lo dejo para hacer un fin con un espacio amplio. Y estas 3 los dejo para detalles. Entonces tendría detalle 2, 3, 4. Van a ser las expresiones tal como las tenía acá. Y de esa manera yo voy contando una historia. Entonces tú dices, ¿por qué tengo que saber mucho cómo se hace el ojo? Es fundamental. Porque en el ojo tú tienes gran parte de la expresión de todo lo que tú vas a contar en una historia. En este caso tenemos la historia del fondo. En este rostro tú puedes ver que son los discípulos de Juan que le preguntan al Señor por qué no ayunan. Y a él tiene una mirada más simple. En cambio, la mirada de él es una mirada un poco de angustia, porque no sabe realmente cómo va a responder. Luego que hay una mirada como donde dice, esto es lo que nos dijo, y él se sigue pensando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resumir, esto va a ser muy resumido. Vamos a hacer en este espacio de 20 minutos, como yo lo puedo hacer. Después podríamos hacer detalles más adelante. Ustedes me pueden hacer preguntas. Ahora, esto del cómic yo lo he aprendido en el hacer, hablando con amigos guionistas, con cómics, con la escuela norteamericana, la escuela francesa, franco-belga. Y también les recomiendo mucho que vean la obra de los artistas norteamericanos. Tienen mucha teoría acerca del cómic, mucha teoría. Ok, entonces en este primer punto vamos a hacer que María está trabajando, de pronto siente un gran ruido, una aparición. Vamos a hacer a ella que está trabajando tranquila, pero de pronto viene alguien y hace un ruido. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Ubicamos en la figura, yo lo ubico generalmente como a 1/3,
hago una figura simple y estos primeros estudios de este porte yo lo hago para poder observar la luz. Vamos a hacer un capítulo futuro que va a estar muy relacionado con esto, que vamos a hablar de un artista que se llama Tiepolo, Jean Battista Tiepolo. Para ser un artista del rococó tiene un manejo de la luz que son verdaderos cómics, y lo voy a compartir con usted. Entonces aquí tenemos el primer dibujo de la Virgencita. Hago un dibujo un poco estándar, siempre hago una cruz para poder centrar y ver bien la mirada. En esa época se ocupaba, toda la ropa era con paños grandes. Entonces mientras ella está aquí trabajando, podemos hacer acá que hay una ventana. Está sentada al borde de un muro, acá podemos hacer objetos. Hay que tener cuidado porque son objetos de la época, como si fueran unos frascos. Podemos hacer acá algo donde tienen colgados más objetos, herramientas. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo primero es tener una armonía. Vamos a partir de aquí, a este punto. Luego vamos a hacer que esto suba. Y aquí vamos a tener que sea una figura plana. Entonces, con este movimiento, yo voy a hacer coincidir toda esta estructura. En esta parte se suma el ángel. Cuando ocurre este sonido, el ángel aparece. Vamos a hacer acá la figura de la cabeza, vamos a hacer la figura del torso. El ángel abre las manos. Y aquí María. Vamos a hacer a contraluz. Vamos a hacer la espalda. Y aquí vamos a hacer el ángel que aparece. Vamos a hacer con ropa. Haciéndole un saludo. Vamos a hacer las alas, las pegadas. Entonces, en este dibujo, que poco se entiende aún, yo tengo acá un estudio de la sombra, que es los siguientes pasos en la sombra. Aquí, para poder ver que el ángel tiene mucha luz, tengo que oscurecer mucho la forma. Vamos a hacer una mano de ella. Las manos también se sintetizan en esta etapa. Yo la hago así. Cuando voy a hacer una mano, tengo aquí el codo, o sea, el brazo completo. Luego hago la parte extrema, el codo, el hombro, el codo. Y la mano hago siempre un rombo. Entonces este rombo, si yo lo amplifico, me queda la mano que tiene esa posición. Generalmente cuando dibujen la mano, piensen en un guante. Guante tipo mitón, y después ustedes van agregando dificultad a medida que van viendo otra expresión, le van sumando elementos. Y la mano la pueden hacer así también, hacer un círculo y después acá van sumando los dedos. Esta parte de acá es la compleja, pero en esta etapa donde yo solamente me fijo en la luz, el ángel. Se fijan que de a poco empiezan con unas líneas y mediante la sombra yo empiezo a sacar la luz. Así que acá detrás de él voy a oscurecer también para poder sumar la fuerza que tiene este personaje. Y luego acá, como aparece una luz fuerte, vamos a proyectar la sombra en el muro. Sumamos la sombra. Aquí vemos la expresión.
ropa. Enfocamos los objetos. Luego, como tenemos este punto, partimos un punto horizontal a un punto vertical donde uno los dos personajes. Aquí ya me enfoco en el rostro de ella. Y ahí voy a hacer un rostro similar al que vimos recién. Tomamos el rostro de María. Esta es una idealización. Un rostro de nariz redonda, de un mentón redondo. Un rostro fino, ojos bien expresivos, ojos grandes. Así que hacemos el rostro de ella. Y es una niña de 14, 15 años. Hacemos ahí, hacemos la cara más finita. Y podemos hacer, por ejemplo, el ojo que tiene Ghibli, que si le hacemos un poquito inclinado, marcamos donde van a estar las pupilas, marcamos, y luego hacemos un ojo dramático. Generalmente no me quedo con tanto detalle en estos esbozos, pero lo hago para explicarle a ustedes cómo con un dibujo muy rápido tú puedes ir armando toda una expresión basado en luces, sombras, y después le vamos a dar un toque de acuarela. Es el rostro de una mujer muy fino, mentón así, un golpe fuerte. Vamos a hacer una frente muy redonda. Las cejas van a mostrar una mujer que está sorprendida. Luego de eso, vamos a hacer de nuevo que María se para. Entonces tenemos desde atrás, desde el lado, desde arriba, hacemos un zoom. Aquí hacemos el rostro muy fino. Aquí ya mostramos más detalle de ella. Aquí vamos a hacer un rayo que entre en su vientre. Oscurecemos de nuevo. Oscurecemos acá. Luego acá, en este último punto, para terminar la idea, estamos resumiendo de una manera muy simple la enunciación. Partimos de este ángulo, subimos, bajamos y vamos a llegar acá. Entonces aquí vamos a tomar a María, vamos a hacer un toque muy dramático, con el cabeza hacia atrás, la mano extendida. Y vamos a hacer como si estuviese flotando. La ropa con viento dramático, su ropa. El ojo como si los pies están flotando. Y aquí vamos a hacer al ángel que se arrodilla y saluda. Y vamos a hacer la ala del ángel. Esto sería como una especie de storyboard previo estudio a hacer ya la historia completa. Y acá tú puedes tomar licencia, puedes hacer más grande el espacio o puedes simplemente dejarlo como en un limbo. Vamos a dejar una ventana central. Y vamos a hacer que la luz fluya de acá. Ahora, ¿cómo mezclamos esto?
Vamos a hacer muy rápido. Dedicación, esta parte central. Si se dan cuenta, la expresión en este caso lo es todo. Después con la luz ustedes van terminando. Y todo es un trabajo de luz. Y esto sería una historia, un estudio de 3 momentos muy simples. Partiendo de cómo, de un dibujo muy simple, vamos transformando esto. Okay, entonces, ¿qué hacemos? Para resumir, una vista panorámica lejana, pero siempre enfocando a María. Ponemos los 2 elementos junto con el ángel. Hacemos un zoom de su rostro y vamos viendo cómo esto se va armando. ¿Ok? Ok, joven, esto sería una manera de cómo contar una historia simple, partiendo a través de los distintos conceptos. De esa manera uno puede ir después armando figuras. Entonces tú en tu casa, con tu hijo o con tus ideas, tú puedes tener un montón de formas y la empiezas a estudiar. Yo te recomiendo que veas mucha televisión, elijas personajes, lo copias de todas formas, de toda estructura, y después tomas cada uno de estos elementos que está ahí aquí en el storyboard y le empiezas a hacer un zoom. La manera de cómo diagramar tiene que ver también con tu creatividad. Bueno, antes de irnos, vamos a dar el ganador del concurso de esta pequeña ave del cometocino. Es una chica, su nombre es Paloma Aspe Bow. Dentro de todos los que votaron más o menos en esa hora, elegimos una y espero lo disfruten. Después le vamos a dar detalles, que se comunique con nosotros para ver la manera en que hacemos llegar, o ella lo viene a retirar acá al estudio de RenderMax. Muchas gracias. Hasta luego. Shut your eyes. Shut your eyes.